Espero tengan un excelente día. Nosotros somos el equipo número 4 y a continuación les estaremos hablando sobre el ciclo del azufre, además de sus características y propiedades. Los integrantes del equipo son Daniela Armenta, Paloma Camacho, Ania Curiel y su servidor Eirán Gutiérrez. El objetivo de esta presentación es conocer en qué consiste el ciclo del azufre, su importancia física, química y biológica. ¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste el ciclo del azufre y en qué nos ayuda o nos afecta que éste se lleve a cabo? Bueno, el objetivo de esta exposición es eso exactamente. Conocer en qué consiste este ciclo, el ciclo del azufre, y cuál es su importancia física, química y biológica. Introducción. Los 6 elementos más comunes en las moléculas orgánicas son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Estas toman una variedad de formas químicas. Se pueden almacenar por periodos largos o cortos en la atmósfera, en la tierra, en el agua o por debajo de la superficie terrestre, así como en los cuerpos de los seres vivos. Los procesos geológicos como el desgaste de las rocas, la erosión, el escurrimiento de agua y la subducción de las placas continentales juegan un papel en este reciclaje de materiales, así como la interacción entre los organismos. La forma como un elemento o en algunos casos un compuesto como el agua se mueve entre sus diversas formas y lugares vivos y no vivos se conoce como un ciclo biogeoquímico. Ahora responderemos la pregunta de ¿qué es el azufre? El azufre es un elemento no metálico de color amarillo. Tiene un olor muy característico, es insípido. Es el 10º más abundante del planeta. Forma parte de las ánimas u otras moléculas como la coenzima. Es fundamental en la salud de los distintos organismos o ecosistemas. Se combina con el oxígeno y pasa por diferentes estados de oxidación. La mayor parte del azufre se encuentra en los minerales y rocas sedimentarias oceánicas, en la atmósfera tanto por factores naturales como humanos. Además, un dato interesante del azufre es que uno de los productos que se puede obtener a partir de él es el ácido sulfúrico. Es la sustancia de mayor volumen de producción en el mundo. Más de la mitad de la producción mundial de ácido sulfúrico se destina a la elaboración de fertilizantes, principalmente ácido fosfórico y superfosfatos. Pero también se utiliza ácido sulfúrico para la fabricación de detergentes sintéticos y otros productos como el sulfato de aluminio, que se utiliza en la potabilización del agua. En la industria siderúrgica para el tratamiento de las chapas de oro como intermediario en síntesis orgánicas. Si bien todas estas aplicaciones contribuyen de alguna manera al bienestar general, la producción de ácido sulfúrico coadyuva a la polución ambiental a través de la emisión de dióxido de azufre y en menor medida de trióxido de azufre, que conjuntamente con los óxidos de nitrógeno son responsables de, desgraciadamente, la lluvia ácida. Algunas de las propiedades del azufre es que es insoluble en agua y soluble en sulfuro de carbono. Es una sustancia combustible que puede incendiarse por calor, fricción, chispas o llamas, y quema con llama azul pálido produciendo dióxido de azufre. Su temperatura de inflamación varía entre 168 y 180 grados centígrados dependiendo del tamaño de las partículas. Al menos el 10% de las partículas dispersas en el aire tienen un diámetro menor a las 500 micrómetros. Forma una mezcla explosiva a la cual contribuyen las partículas de tamaño mayor. En esta tabla se pueden observar las características cualitativas y cuantitativas de este elemento, entre las que se encuentran que cuenta con el número atómico número 16 y se encuentra clasificado en la tabla periódica en el grupo 16. Cuenta con una masa atómica promedio de 32.064 gramos sobre mol.
con un color amarillo a ocre y una densidad de 2.07 gramos sobre centímetro cúbico, con un punto de fusión de 112.8 grados centígrados a 119.0 grados centígrados, con un punto de ebullición de 444.6 grados centígrados. Ahora nos centraremos en el tema central de la exposición, el cual es el ciclo del azufre. Este consiste en aquel proceso químico, biológico y complejo donde el azufre se puede encontrar en la naturaleza en sus diversas formas o estados de oxidación. Este ciclo cuenta con 4 etapas químicas muy importantes, las cuales son mineralización, el cual es un proceso donde se transforma el azufre orgánico a inorgánico, también como el sulfuro de hidrógeno elemental y minerales a base de sulfuro. La siguiente etapa es la oxidación del sulfuro de hidrógeno elemental y otros minerales para formar el dióxido de azufre en el ambiente. La siguiente etapa es la reducción del sulfato a sulfuro para ser asimilado por los organismos. Y la última etapa es la inmovilización microbiana y finalmente su incorporación al azufre. El ciclo del azufre cuenta con 3 flujos: el formado por compuestos, el incorporado al suelo y el eliminado del suelo. Algunos ejemplos son: del formado por compuestos sería azufre atmosférico, orgánico, inorgánico, reducido y sulfatos que son absorbidos por plantas, los animales lo consumen y finalmente se mueven en toda la cadena alimenticia. En el incorporado al suelo, algunos ejemplos serían por deposición atmosférica, abonos de origen animal, residuos de las plantas, fertilizantes y por desgastes de las rocas. Y por último, del eliminado del suelo, algunos ejemplos serían por las plantas al absorber los sulfatos por sus raíces, los cultivos, la volatización de compuestos reducidos, la filtración, escorrentía, erosión, los volcanes y los gases de la descomposición orgánica. ¿Por qué es importante? Bueno, el ciclo global del azufre depende de las actividades de microorganismos metabólicamente y filogenéticamente diversos, la mayoría de los cuales residen en el océano. Y aunque el azufre rara vez se convierte en un nutriente limitante, su recambio es crítico para la función del ecosistema. Los compuestos orgánicos de azufre alimentan el metabolismo microbiano en el agua y su recambio tiene importantes consecuencias, como por ejemplo para el sistema climático. Los cambios en la composición de fito- y bacterioplancton debidos al cambio global podrían tener ramificaciones dramáticas, pero de este tema aún se comprende poco. Ahora bien, los microorganismos que metabolizan el azufre también cumplen funciones esenciales en sus hábitats, ya sea degradando o formando biomasa. Por ejemplo, las actividades degradantes de las bacterias reductoras de sulfato en los sedimentos marinos. Otro ejemplo sería las actividades de formación de las bacterias oxidantes del azufre en los respiraderos hidrotermales de las aguas profundas. Algunas bacterias sulforoxidantes aumentan aún más la productividad del ecosistema al retener los compuestos de nitrógeno y fósforo. En el futuro será importante mejorar las estimaciones cuantitativas de estos procesos y aprender más sobre sus interdependencias. Tal conocimiento nos va a permitir evaluar mejor su impacto ambiental y sus posibles respuestas a los cambios ambientales. En la actualidad solo tenemos una capacidad limitada para identificar a los jugadores microbianos reales, por llamarlos de esta manera, y para unir la identidad de los organismos con funciones y actividades in situ. Los nuevos desarrollos en la tecnología de sensores para medir las tasas in situ y la disponibilidad de genomas, en combinación con los enfoques metagenómicos y microbiológicos, pues nos van a permitir o nos van a facilitar el progreso en este sentido. En la siguiente imagen podemos observar el ciclo biogeoquímico del azufre, que desempeña un papel activo en la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Esto se debe principalmente a la gran abundancia
y las propiedades del azufre para alcanzar un amplio rango de etapas de oxidación y estar presente en formas iónicas, por ejemplo, como sulfato, o elementales y gaseosas, como sería el caso del dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno. La reducción del sulfato mediada biológicamente en ambientes con poco oxígeno es el proceso más dominante en el ciclo del azufre. Los procesos en el ciclo de este tienen un fuerte impacto en el medio ambiente, desde pequeña escala, como por ejemplo la degradación de la materia orgánica en un acuífero contaminado, hasta una gran escala que va como la influencia del ciclo del azufre en el contenido de oxígeno atmosférico en escalas en tiempo geológicas. En conclusión, el azufre es un elemento esencial para todos los seres vivos, ya que se puede encontrar como sulfuro en minerales primarios, se agrega a los suelos por vía de los residuos vegetales, animales o bien también como lluvia ácida. Además, gran parte del azufre presente en el suelo se encuentra en compuestos orgánicos y es absorbido por las raíces en forma de sulfato. La intervención humana produce gran cantidad de azufre y su combustión libera dióxido de azufre en la atmósfera, influyendo directamente en el calentamiento global. A continuación les presentamos las referencias. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias.